Bueno, eso que están escuchando lo hacemos a propósito de algo que ocurre este año. Un aniversario más del descubrimiento del Salto Ángel, el salto de agua más alto del mundo. Comienzo por decirles que fue descubierto por coincidencia. Un piloto norteamericano que hacía maniobras acrobáticas estaba volando en Venezuela. Aparentemente su avioneta tuvo un percance, quedó en lo que llaman el Ollantaytambo, ¿verdad? En una montaña y una explanada, por decirlo así, y descubrió sin querer o sin estarlo buscando esta maravilla de la naturaleza. Justamente sobre este hecho, Jesús Antonio Aveledo Urdaneta escribió un artículo en el diario El Nacional que decía él: en octubre de 1937 ocurrió un accidente aéreo que arrojaría un resultado inesperado. El pequeño avión de Jimmy Angel, al momento de aterrizar sobre el Ollantaytambo, hundió su tren de aterrizaje y la nariz de la nave en el barro. El hecho permitió propagar por el mundo la existencia del extraordinario salto de agua que hoy conocemos como Salto Ángel. Repito, esto fue lo que escribió en el Periódico Nacional de Venezuela Jesús Antonio Aveledo Urdaneta, quien tenemos en este momento en comunicación directa con nosotros. Jesús Antonio, un abrazo, ¿cómo estás? Hola Julio César, bueno, muy buenos días, gracias por este contacto contigo, muy feliz de estar aquí contigo y de hablar de este tema tan interesante. Tengo dos temas, este es el primero, porque después vamos a hablar de tu libro, porque Jesús Antonio Aveledo acaba de publicar un libro muy interesante también sobre el hecho que ya les estaba diciendo al principio del programa, lo que estuvo a punto de ocurrir, un conflicto bélico entre Venezuela y Colombia por un buque de la Marina de Colombia en aguas territoriales que se consideraron que estaban siendo violadas en ese momento. Pero vamos a hablar primero de lo del Salto Ángel. Muy interesante tu artículo sobre este hecho, que por cierto, fue las cenizas de él como que fueron arrojadas ahí cuando murió en la cascada, ¿no? En esa... Es correcto, sí, en el mismo Salto Ángel, ya te contaré, Julio César. Cuéntanos cómo fue esto, cómo fue el descubrimiento del Salto Ángel. Bueno, mira, el Salto Ángel, como ustedes saben, es una de las maravillas naturales del mundo, está incluida entre las 10 maravillas naturales del mundo. Y el Salto Ángel, aun cuando, pues obviamente está ahí desde tiempos inmemoriales, ese salto, esa caída de agua desde esa meseta de la Ollantaytambo, que había sido avistado al comienzo del siglo pasado, de los 1900, había sido avistado por un historiador y geógrafo español que fue a Venezuela y que estuvo allí con los Pemones, había sido avistado al comienzo de 1900. Pero realmente quien le da la notoriedad, Julio César, al Salto Ángel es Jimmy Angel, un piloto aventurero norteamericano que en el año de 1920, en los 20, fue a Venezuela con un geólogo norteamericano a buscar lo que habían ellos avistado como un río de oro. Y en aquel momento McCracken, que así se llama según la leyenda y realidad, había sacado unas 75 libras de oro de alguna zona en el Ollantaytambo, y en esa zona de nosotros que tenemos tan bella en Venezuela como lo es el Estado Bolívar, ese parque natural, el parque de Canaima, todas esas bellezas. Entonces, bueno, Jimmy Angel se aventuró luego a volver allá a buscar ese río de oro, ese dorado, ese río de oro que había hablado tanto McCracken. Y en 1937, este año se acaban de cumplir exactamente 85 años, que fue lo que celebramos con la Cámara Venezolana Americana de Comercio, en un nuevo segmento que tenemos en la Cámara que se llama Venezuela y su historia, que es para recordar a todos los venezolanos lo bello que es Venezuela y todo lo bonito que tenemos de historia. Bueno, este señor Jimmy Angel posó su avión, por cierto, el único que se ha posado sobre el Salto de El Ángel, ahí donde está esa meseta de la Ollantaytambo, es el único avión que trató de posarse allí. Por supuesto, en el intento de posarse sobre la meseta de la Ollantaytambo, eso está lleno de agua, de fango, y lamentablemente, pues, colocando el avión, aun cuando cortó potencia, cortó la hélice y trató de asegurar de poner el avión allá arriba, lamentablemente a lo que puso el avión capoteó, se fue de nariz, enterró la nariz, y ese avión no pudo despegar más de allí. Le costó 12 días bajar a Jimmy Angel, a su esposa, Marie, y a dos acompañantes venezolanos que tenían en aquel momento, el ingeniero Geni y Delgado, que lo acompañaron en aquella aventura. Llegaron y descubrieron lo que fue el Salto Ángel como tal, y lo hicieron notorio para el mundo. La realidad es que lo hicieron bien notorio para el mundo, porque a partir de ese momento, en el año de 1937, aquella desaparición de aquel norteamericano en Venezuela, en una meseta que supuestamente estaba colmada de oro, pues hizo que todos los periódicos a nivel mundial hablaran de aquel hecho,
Y cuando se habló de aquel hecho, 2 años después, en 1939, el Estado venezolano, el Ministerio de Minas para aquella época, denominó el salto de agua más grande del mundo. Imagínate, Julio César, la caída de agua libre más grande del mundo está en Venezuela. O sea, Una de las esto 10 bellezas. lo denominaron el salto más alto y lo reconocieron como tal 2 años después. Sí, señor. Como tal lo reconocieron y lo colocaron el nombre de Ángel, y por eso es conocido en el mundo como Angel Falls, el Salto Ángel, y que también le ha dado tanto turismo natural a Venezuela. Muchísimos turistas a nivel mundial han ido a ver Venezuela a través de estos 85 años. Inclusive la Sociedad Natural de Ciencias de los Estados Unidos, la National Society de Nueva York, hizo una excursión en esa época también para conocer el Salto Ángel. Y todos los venezolanos pues tienen esa belleza ya. Invito a todos a que vayan a ver aquella belleza. Y Jimmy Angel, como te digo, se acaban de cumplir ahorita el 9 de octubre, 85 años de que puso su avión en aquella belleza natural. Más ningún avión lo ha hecho, más nadie ha podido intentar, ni intentarán nunca posar un avión allí, porque eso tiene fango, agua, de manera que no es una pista, ahí no se puede aterrizar. Sí, yo he sabido de helicópteros que sí han ido y de hecho Correcto. muchas filmaciones se han hecho gracias a que pueden hacerlo a través de ese medio, pero como dices tú, eso no es propicio para un aterrizaje de un avión por muy liviano que sea, porque es un terreno de fango y Y lógicamente aparte también Julio César, te debo comentar que eso lo llaman el Cañón del Diablo, es una zona extremadamente complicada para volarlo. Ahí hay alrededor viento cruzado, ¿no? totalmente, alrededor del Cañón del Ángel, hay del cañón de esa zona, del Cañón de la Muerte, como lo llaman los pemones, los autóctonos del lugar, hay muchas avionetas, más de 45 avionetas, helicópteros alrededor que se han estrellado intentando hacer aquella hazaña de Jimmy Angel. Se han posado, como lo dices tú, helicópteros, y se han posado también globos aerostáticos, pero más nunca ningún avión se posó allí. Que por cierto, ese avión, Julio César, para todos tus oyentes, en el año de 1970, cuando se cumplían 50 años de la Fuerza Aérea Venezolana, se decretó rescatar el avión de allá arriba. El avión estaba en unas precarias condiciones allí, había pasado más de 30 años en aquella meseta, y se propuso el gobierno de Venezuela de aquella época y la Fuerza Aérea de Venezuela rescatar el avión, y en efecto el avión, el Río Caroní, que así se llamaba el avión de Jimmy Angel, él le colocó siempre ese nombre porque se guiaba por el Río Caroní para poder llegar a esa zona, le colocó su nombre el Río Caroní. El avión Río Caroní en 1970 fue bajado de esa meseta y el avión se reconstruyó, se restauró el avión a sus condiciones casi originales y fue exhibido por toda Venezuela en 1970, y hoy en día está en el aeropuerto Tomás Jerez de Ciudad Bolívar, que por cierto el avión está en unas precarias condiciones, que sería bueno que el gobierno, las autoridades de ese estado preservaran ese avión, porque solamente quedan dos en el mundo de esos aviones. Uno está en Canadá en condiciones de vuelo, y el único que existe, además con esa gran historia legendaria de Jimmy Angel, está en Venezuela. Ojalá los venezolanos preservemos para las futuras generaciones, Julio César, ese avión. Ese avión, no sé si es de una marca en particular que todavía existe o fue algo construido de manera artesanal por un pequeño grupo de personas o era una compañía grande que los distribuía y los vendía. Sí, muy buena tu pregunta, Julio César. Mira, el avión es una reliquia mundial. Eso lo construyó una compañía que se llamaba All Metal Aircraft, aviones de metal. En aquel momento, una compañía que en 1929, con la caída, el crash de los Estados Unidos, quebró y cerró. De manera que se hicieron, hay registro aparentemente de unos 20 aviones, pero realmente volaron 10 aviones. Y el de Jimmy Angel es uno de los únicos que queda en el mundo, conjuntamente con solamente se fabricaron 10, para que tengas una idea. De modo que es una reliquia. 10 nada más. No solamente es una reliquia también de la aviación mundial, y es un avión que va a cumplir pues ya en el año de 1929 100 años prácticamente a la intemperie. Yo llamo a las autoridades de Venezuela, ahora se haga un museo allí en Canaima, se ponga un hangar, se preserve ese avión para las futuras generaciones de venezolanos y a nivel mundial, Julio César, porque esa es una de las bellezas más grandes que tiene Venezuela. La belleza natural de turismo más grande que tiene Venezuela, definitivamente el Salto Ángel. Lamentablemente, y bueno, mira, quiero adelantarte algo. Como nos queda poco tiempo, te voy a proponer que hablemos del libro tuyo en otro programa porque es muy poco el tiempo que nos queda y es Correcto. un tema muy interesante que queremos tratar, así que los minutos que nos quedan vamos a seguir hablando del Salto Ángel. Y quiero recordar a los oyentes que estamos hablando con Jesús Antonio Aveledo Urdaneta, quien acaba de escribir un libro bastante interesante que les he comentado desde el principio del programa y del cual íbamos a hablar en el día de hoy, pero no nos queda suficiente tiempo, así que vamos a terminar de hablar del tema del Salto Ángel. El libro de él es La historia secreta, crisis en el Golfo de Venezuela contada por sus protagonistas. Así que te hago esa propuesta de una vez,
Jesús Antonio. Gracias, Bueno, Julio mira, César. mira, hablando de esto, esa zona del Salto Ángel es una zona turística por excelencia. Yo recuerdo que antes de venir a vivir aquí a Estados Unidos en estos últimos años, yo hice una visita al área y vi que habían campamentos, habían resorts, habían sitios que la gente puede ir y visitar. Eso todavía se puede porque como han cambiado tanto las cosas en el último año, Sí, de hecho hasta sí. el difunto Hugo Chávez había propuesto cambiarle, quitarle el nombre del Salto Ángel y ponerle otro nombre. O sea, no es que uno no aprecie lo que es el indígena venezolano ni nada por el estilo, pero realmente él quiso quitarle méritos a lo que ocurrió realmente y que históricamente está reseñado. Sí, Julio César, quiero antes contestarte una de tus preguntas que hiciste. En efecto, Jimmy Angel murió en 1956 en Panamá, aterrizando su avión, tuvo un accidente leve, pero sufrió una lesión en la cabeza, lo tuvo como 6 meses en coma, muere en Panamá, luego fue enterrado en California, en Burbank, en el cementerio de los pilotos, pero cumpliendo su última voluntad, como lo dijiste al comienzo de tu programa, en 1960 su esposa y sus 2 únicos hijos fueron a Venezuela, norteamericanos, por supuesto ellos, fueron a Venezuela y las cenizas de Jimmy Angel están esparcidas en el propio Salto Ángel. Llevaron sus cenizas a Venezuela y en un avión, 2 aviones sobrevolaron y las cenizas de Jimmy Angel fueron esparcidas, como era su última voluntad, sobre ese territorio tan bello que es Canaima y sobre justamente el Salto Ángel. De manera que ahí está y reposa el espíritu de Jimmy Angel como un recuerdo pues de esto que ocurrió, y lo hizo un norteamericano. Quien lo haya hecho hay que celebrarlo porque dio a conocer, como tú lo dices, el nombre de Venezuela en el mundo desde 1937 como una de las bellezas naturales. El salto de agua, la caída de agua más alta del mundo es definitivamente el Salto Ángel, y por eso todos los venezolanos tenemos que estar orgullosos de la belleza que tenemos, del país que tenemos y que tenemos que cuidarlo para las futuras generaciones. Definitivamente. Y como te preguntaba, ¿no? Las personas que quieran ir, ¿todavía hay las giras, los tours para esa zona de Venezuela? Sí, correcto, Julio César. Hay varios campamentos hoy en día muy bien equipados para que los turistas puedan visitar. Toman un vuelo de Maiquetía, del aeropuerto principal nuestro en Venezuela. Para aquellos oyentes que no conocen Venezuela, el principal aeropuerto nuestro está en Maiquetía. Y de allí toman un avión que los lleva a Ciudad Bolívar. Y allí hay vuelos también directos de Maiquetía hoy en día a Canaima, donde aterrizan en el Parque Nacional Canaima, que hay una pista allí, por cierto, que lleva el nombre de uno de los acompañantes de Jimmy Angel. Lleva el nombre de Henny Cabulla, que fue el que lo acompañó a él, de modo que ese aeropuerto turístico ahí en el propio Canaima, que es donde debería estar el avión, preservado en un buen hangar. Allí llamo siempre la atención de esto para que ese avión se preserve, porque está al aire libre en un aeropuerto. Pero sí, como tú lo dices, se puede visitar hoy en día. Hay varios campamentos turísticos donde va mucha gente, son una belleza y es una manera de disfrutar de otra Venezuela, que es la Venezuela bonita, la Venezuela que tenemos que rescatar y dar a conocer en el mundo, que Venezuela, a pesar de las penurias y las situaciones que estamos pasando, tiene cosas extraordinarias y cosas muy bellas. Bueno, Jesús, gracias mil por habernos acompañado y darnos esta reseña. Nos disculpa que hoy no pudimos hablar de tu libro, pero te prometemos que en una fecha próxima muy cercana hablaremos de la historia secreta. Relátanos un poco cuál es la idea de haber hecho este libro, de haber escrito este libro. Sí, bueno, mira, Julio César, yo tengo publicado 4 libros y es este libro una investigación de más de 35 años. Se llama La Historia Secreta, está en Amazon, disponible para todo el que la quiera adquirir. Van a amazon.com, ponen Jesús Aveledo y ahí van a salir todos mis libros. Y sabes que se acaba de publicar, estás dando una primicia porque es un libro que acabo de publicar sobre un hecho que ocurrió en Venezuela en 1987, cuando estuvimos a punto de que hubiera, gracias a Dios eso no ocurrió, hubiera sido una barbaridad, que hubiera una guerra entre Venezuela y Colombia por un incidente que hubo naval en el Golfo de Venezuela, cuando una corbeta misilística de la Armada colombiana penetró las aguas de Venezuela, y eso dio lugar a 10 días de la mayor crisis en la historia de Venezuela y de Colombia, que muy poca gente conoce. Hice una investigación muy profunda sobre estos hechos y el libro está allí, como tú lo citas, se llama La Historia Secreta, está disponible en amazon.com para todos tus oyentes. Bueno, ya lo saben, crisis en el Golfo de Venezuela contada por sus protagonistas, lo recopila Jesús Aveledo. Jesús Antonio, un gran abrazo y que tengas un feliz día. Gracias, Julio César. Gracias por la entrevista y muy buenas tardes para todos tus oyentes. Jesús Antonio Aveledo Urdaneta en nuestro programa del día de hoy. Pausa y volveremos.